Queridos hermanos, en este día vamos a meditar la palabra de Dios del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 22. Alguien llegó el día jueves y lanzó de chismoso una bomba, una granada. Dice el Papa, el chismoso es el que lanza una granada. Y llegó y dijo, aquel que no se circuncide, escuche la misa del día miércoles, del día jueves, la de esta semana, los que no la han oído. Aquel que no se circuncide no se va a salvar. Claro, a usted llegan y le dicen que usted se va a condenar, que usted no se va a salvar, que usted se va a perder, que se va a ir para el infierno. ¿Quién no se asusta? Cualquiera. Crean algo algo así como que se llama psicoterror, miedo. Y de ese psicoterror y ese miedo lo siembran las sectas protestantes hoy día. Pero en el tiempo de Pedro, de Pablo, de los apóstoles, llegó alguien y sembró esto. El día jueves se creó una violenta discusión, ustedes lo escucharon ayer, una violenta discusión, una fuerte discusión. Tanto por este tema, por ese chismoso, por esa persona que vino y dijo lo que se le ocurrió, que los apóstoles tuvieron que ir a donde estaban los otros, o sea, Pablo y Bernabé fueron enviados, les pagaron todo para que fueran donde estaba Pedro, donde estaba Santiago, el resto de los apóstoles. Y llegaron allá y contaron todo lo que había sucedido. Pero dijeron, allá donde estamos, en Antioquía, donde hemos predicado, Dios ha hecho milagros, Dios ha hecho obras grandes, pero resulta que hay algunos chismositos, algunos metiditos que están diciendo que las cosas no son así, que la iglesia tiene que cambiar, que la iglesia tiene que ser renovada, que la iglesia tiene que ser así. Es más, están diciendo que el que no se circuncide no se salve. Y entonces el que no se va a circuncidar no se va a salvar. Y la gente anda alebrestada, anda preocupada. Pedro se levantó y dijo, ustedes saben que desde el inicio Dios me eligió a mí, entonces no se circuncide. Se levantó Santiago y dijo, yo no estoy de acuerdo tampoco de imponer más cargas que no se circuncide. Pero llega un momento el día de hoy, viernes, que los apóstoles se reúnen todos y hacen un escrito o hacen un comunicado o que están en lo que se llama un concilio. En un concilio para luchar contra una herejía, para decirle a la herejía o al pecado o a la maldad, o para decirle a algo que está en contra de lo que Dios manda, que está en contra de la palabra de Dios, que no la van a aceptar. Y hoy toman la determinación y dicen, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido que eso que dicen aquellas personas es mentira. No se necesita la circuncisión para la salvación. Así de sencillo. Y con esas palabras tumban la herejía, tumban el error y el pueblo cristiano que se está convirtiendo deja a un lado ese pecado, esa desobediencia, esa contrariedad. Pero resulta que eso sucedió hace mucho tiempo, después de la muerte de Cristo, unos años, pero hoy día sigue sucediendo. Dentro de la iglesia hay grupos de personas rebeldes, hay grupos de personas que se obstinan de su vida y quieren hacer daño o imponer cargas a los demás. Y ahí tenemos al grupo de los protestantes que andan diciendo no hay que confesarse, andan diciendo no hay que comulgar, andan diciendo que el primado de Pedro, que el Papa no existe, que es la bestia, que la iglesia es la gran Babilonia, la gran prostituta, suma y sigue. Y eso no se acaba. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia dice sí hay que confesarse, porque en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 23, Jesús le dijo a sus apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Si hay que bautizar a los niños, porque el Hecho de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, enseña
que sí hay que bautizar a los niños. Crea lo que se llama la defensa de la fe, la apología, la defensa. Lo mismo que hizo Jesucristo en San Mateo capítulo 4 y San Lucas capítulo 4, se defendió ante los ataques del diablo, pero con la Biblia. También la Escritura dice, no tentarás al Señor tu Dios. También la Escritura dice, no, el hombre no solamente vive de pan. También la Escritura dice, ante cada tentación, Jesús responde con una cita bíblica. Y aquí vemos a los apóstoles responder ante una herejía. Vamos a escuchar, para que vea que la iglesia tiene también su manera de responder muy tranquila. Era violento, era un problema grande que crearon los chismosos, que crearon aquellas personas que lo que se les ocurrió dijeron, pero la iglesia supo calmarlos. Escuchen, Hechos 15:22. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros Se reunieron apóstoles, se reunieron presbíteros. de acuerdo con toda la comunidad cristiana, Se reunió toda la comunidad cristiana. Era un asunto difícil, porque era un asunto que se había regado, que estaban diciendo, que estaban hablando. Era un asunto complicado. Los apóstoles se reunieron con los presbíteros, se reunió con la comunidad. Oigan, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. el problema era en Antioquía. Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén. Llegaron allá, resolvieron el conflicto y entonces ellos en respuesta le enviaron a otros con Pablo y Bernabé a Antioquía para enseñarle a los que vivían en Antioquía que no se tenían que circuncidar. Lo hicieron de una manera formal. Oigan, Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, Judas y Silas fueron elegidos. Escuchen. varones prominentes en la comunidad. Eran personas respetadas, eran personas queridas y eran personas conocidas. Varones prominentes, sobresalientes. A ellos les entregaron una carta que decía: No lo hicieron de cualquier manera. Vaya y le dicen a la gente de Antioquía que nosotros decimos esto. No, agarraron una carta, la escribieron. Miren que esto que hace la iglesia primitiva, hoy día lo hace el Papa. Cuando va a sacar un dogma de fe o va a escribir un motivo propio, va a hacer algo, lo hace a través de una carta escrita a puño y letra. Lo escribe. Y esas cartas están guardadas. Estos apóstoles escribieron una carta y la mandaron para que fuera leída, para que no fuera una ocurrencia. Esa representa la autoridad de la iglesia. Por eso, cada vez que salen cartas, cada vez que salen encíclicas, cada vez que salen catequesis del Papa, debemos leerlas para saber por dónde estamos caminando como iglesia. Y no repetir como el loro. Hay gente que agarra, inventa y escribe. El Papa, el otro día me decía una señora, ¿es verdad que el Papa Francisco va a cambiar la Biblia? Yo le decía, ¿cómo así? Es que yo sí leí por allá en Facebook un papelito que decía, el Papa cambiará la Biblia. Ajá, ¿y usted leyó la encíclica? No, yo no leí la encíclica, yo solamente leí eso. Debe ser tonta, usted anda leyendo bobadas. Lea la encíclica y usted se da cuenta. Lea la carta que el Papa mandó, la carta que el Papa dio. Yo no sé si usted está leyendo las cartas, las encíclicas, los libros, los documentos que está sacando el Papa. Pero antes de juzgar y de condenar y de señalar, es necesario que los lea. Le enviaron a 2 varones prominentes con una carta que decía, oiga, nosotros los apóstoles y los presbíteros, nosotros los apóstoles, los presbíteros, hermanos suyos, familia, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, nos enteramos de que algunos de entre nosotros, de esos que van a misa, de esos que confiesan, de esos que comulgan, sin mandato nuestro,
por ocurrencia propia, es que el Señor me reveló, es que el Señor me iluminó. Están como los protestantes, y esto es para los católicos, están como los protestantes. Es que yo recibí del Señor, es que la Virgen se me apareció, es que un ángel se me apareció, es que el Padre fulano tiene revelaciones directamente con Dios y dijo eso. Y entonces nosotros nos hemos enterado que algunos de la comunidad, sin mandato de nosotros, igual los protestantes, una revelación, un sueño, un yo no sé qué, sin mandato de los apóstoles, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Eso es lo que hacen aquellos que dicen, la Virgen me reveló, me iluminó. Es que al padrecito fulano se le aparece la Virgen todos los días y se le aparece un ángel y viene y le dice las cosas. Y yo estoy con ese padrecito porque es muy santico, muy buenecito. Y como Dios le habla, repítalo de nuevo, Daniela, escuchen. Nosotros nos hemos enterado que algunos de la comunidad sin mandato de nosotros los han alarmado, escuchen. Sin mandato nuestro los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Con sus palabras. Y vienen a la casa, y vienen y mandan mensajes, sueños, revelaciones, apocalipsis, vienen y lo dicen mensajes de yo no sé quién, del más allá, del más acá. Oye, tenga cuidado. No te estés engañando. De esa manera, con revelaciones, con sueños, con pesadillas, los mismos protestantes confunden a los católicos. Y el diablo, no contento con eso, ahora toma a los mismos católicos para confundir. Es que el Señor le reveló a fulana de tal que la misa que celebra el Padre Marco, esa no sirve, que sirve otra. Jesucristo dejó la Eucaristía y usted viene a decir que Dios le reveló que la Eucaristía no sirve. Que el Señor reveló que usted para poderse confesar tiene que hacer ayuno, tiene que hacer esto, aquello, esto. Ay, los enfermos que tienen gastritis no pueden ayunar. Que el Señor reveló que este papa es esto. Oye, y Jesucristo dejó a Pedro como papa. Y la palabra de Dios, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte no podrán destruirla. A ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Eso no importa? Y entonces dicen los apóstoles, algunos los han inquietado con sus palabras, algunos los han preocupado, los han perturbado. Y mire quién perturba. ¿Cuánta gente no me llama? ¿Por qué le digo? ¿Cuánta gente no me llama? Me dice, mire al padre fulano, que el que habla directamente con la Virgen. Y yo digo, el padre fulano que habla directamente con la Virgen. Mire al padre sutano, la Virgen le dijo que hiciera esto. Mire al padre merengano, el Señor se le manifestó en un sueño y dijeron que se... Y yo me quedo sorprendido. Claro, la gente queda inquietada. Escuchen de nuevo, algunos los han inquietado. Enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandado nuestro, los han alarmado. Los mismos católicos, sin mandato de la iglesia, los han alarmado. E inquietado a ustedes con sus palabras. Los han inquietado con sus palabras, escuchen. Hemos decidido de común acuerdo. Vamos a ver, dice, ay, sí, háganle caso. Cuando vengan a inquietarlos, a molestar, pues sí, háganle caso. De todas maneras, todas las revelaciones vienen de Dios. De todas maneras, lo que se les revele, háganle caso. Vamos a ver qué dicen los apóstoles. Elegir a 2 varones y enviárselos. Vamos a elegir a 2 varones y se los vamos a enviar. En compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Recuerden que el problema era la circuncisión. En Antioquía decían algunos judíos que se había que circuncidar. Pablo y Bernabé dijeron que no, fueron de los apóstoles, ese era el problema. Vamos a ver si los apóstoles congraciaron a la gente, ay sí, circuncídese y bautícese. O los apóstoles tenían una sola manera de pensar, la de Pablo y la de Bernabé. Que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente. Oído al tambor. El Espíritu Santo y nosotros. El Espíritu Santo y nosotros. Hemos decidido. Tomamos una decisión. El Espíritu Santo es una persona tomando decisiones, nos ha dicho los apóstoles. Decidimos. No imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. A esos que andan diciendo que se circunciden, raspado, pónganle 0. Eso no viene de Dios. Nosotros dijimos que no. Y ellos insisten que sí, pues no.
Ay, oye, los apóstoles eran duros, pero los apóstoles tenían autoridad. Y aquí a la gente que desautoriza al Padre en las parroquias, en las comunidades. El Padre dijo que sí, pero yo digo que no. El Padre dijo que hiciera así, pero yo lo hago de otra manera. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponer más cargas a la gente. Escuchen. A saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Los enviados se despidieron y cuando llegaron a Antioquía, reunieron a la comunidad cristiana y les entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, todos se llenaron de júbilo. Entonces no hicieron caso a lo que la gente andaba diciendo. Mire, esta palabra de Dios es muy actual y muy certera. Hoy día que hay tanta gente metiendo gato por liebre y engañando, ustedes y yo no podemos ser unos niños dejándonos engañar. Debemos ser adultos en la fe y no dejarnos engañar. Esta palabra de Dios nos debe ayudar a comprender que cuando venga la gente, que se va a acabar el mundo, que usted tiene que comprar agua bendita, aceite, velas, que no sé qué, que va y corre, no se ponga a creer eso. Que a aquella persona se le apareció la Virgen María y le dijo que hiciera, no se ponga a creer eso. Usted ponga a leer la Biblia, crea lo que la iglesia le enseña. Pero esas tonterías que vienen a enseñar, esas revelaciones, esos sueños, esa fábula, es propia de los protestantes. Y de ahí a ser protestante hay un paso. Tengan mucho cuidado. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.